Hola a todos, hoy les estaré dando una plática acerca del Big Data y sus grandes desafíos. Actualmente la creación del conocimiento y la gestión de grandes cantidades de datos se ha convertido en un importante campo de investigación y desarrollo. Es algo con lo que conocemos como Big Data. Para que algo se conozca como Big Data debe tener las siguientes cualidades. Debe tener un gran volumen de datos, debe tener una velocidad a la que se adquiere y genera los datos, debe tener valor, veracidad y una gran variedad. El volumen se refiere a la gran cantidad de información a la que se adquiere y a la que se genera. La velocidad es a la que se genera toda esa o almacena esa gran cantidad de información. El valor, la conveniencia de la información al objetivo a analizar. La validez de los datos generados y o adquiridos. Y los datos provenientes de múltiples fuentes, ya sea de otra base de datos o de otro tipo de banco de datos a las que se adquieren. Como ejemplo, dos de sus grandes cualidades a las que se le define como Big Data es el volumen y la velocidad. En el aspecto del volumen, el 90% de los datos de hoy han sido creados en tan solo los 2 últimos años. Y todos los días son creados 2.5 quintillones de bytes, que es lo mismo que unos 10 millones de discos Blu-ray. Por su parte, en la velocidad, en 2018 se espera los 50.000 gigabytes por segundo de tráfico de Internet. Y cada 60 segundos se sube a Internet 72 horas de video a YouTube, 216.000 imágenes a Instagram y 204 millones de correos electrónicos. Zachary en el 2015 dice que hay 4 grandes áreas donde se produce el Big Data, de las cuales son astronomía, Twitter, YouTube y la área genómica. Para ser adquirida esta información o cuánto se adquiere esa información, en la parte de astronomía se adquieren 65 zettabytes al año, en Twitter 0.5 a 15 mil millones de tweets al año y en YouTube de 500 a 900 millones de horas al año, y en el área genómica cerca de unos zettabytes de pares de bases al año. Para el almacenamiento, recordando tantito las unidades, se necesitan en el área de astronomía 1 exabyte al año, en Twitter uno de 7 petabytes al año, ese es el que menos consume, en YouTube de 1 a 2 exabytes al año, y en el área genómica es donde más área se consume a la hora de almacenar información, que requiere de 2 a 40 exabytes al año, recordando que 1 exabyte corresponde a 1000 petabytes y 1 petabyte corresponde a 1024 terabytes y así sucesivamente. Ahora, cada una de estas áreas necesitan ser analizadas, ya que ¿de qué sirve generar tanta información si no se analiza? Entonces, cada una tiene su propia especialización, en donde nos vamos a envasar en el área genómica. Un ejemplo es de las llamadas variantes. Se necesitan cerca de 2 billones de horas de unidades de central de procesamiento. O sea que una computadora esté corriendo 2 billones de horas continuas para analizar las variantes genéticas. Por su parte, para las alineaciones genómicas se necesitan cerca de 10.000 billones de horas de cómputo para ser analizados. Es una cantidad inmensa de información. Ahora, cada uno se distribuye de diferente manera, ya sea de manera de megabytes o de manera de terabytes. Y entonces tenemos el Big Data que necesita ser analizado. Hay dos posibles formas. La primera forma es que una persona o un grupo de personas lo hagan de manera manual, se pongan a analizar toda esa información, pero cuántas horas, cuántos días o hasta años no necesita ser procesada toda esa información. Por ejemplo, una persona no la puedes poner, ver más de 900 millones de horas de YouTube que se suben al año. Es por eso que es mejor construir un modelo o un algoritmo de inteligencia artificial y que ese mismo vaya haciendo todo el análisis de manera automática. Entonces, toda esta información de diferentes áreas
se tratan y se analizan por medio de la ciencia de datos, que es un área de la inteligencia artificial, el cual combina la estadística, los modelos probabilísticos y algoritmos, en donde ya nos enfrascamos en Machine Learning para inferir conocimiento. ¿Qué es inferir conocimiento? Bueno, tenemos nuestros datos o nuestra información en este pequeño ejemplo en donde tenemos un pronóstico, la temperatura, la humedad y el viento, y con ello podemos tener una respuesta de lo que queremos saber y conocer. Y en base a ese análisis podemos determinar el patrón en un futuro para que nos permita saber lo que nos espera, algo de lo que llamamos clasificación. Existen múltiples herramientas para tratar el Big Data, de las cuales estas son las más conocidas, las más populares, y muchos de nosotros ya hemos manejado este tipo de herramientas. Pero cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, y enumeramos las siguientes desventajas. No manejan datos sin preprocesamiento, o sea, sé que necesitan datos numéricos como tales. Ya conocemos esa desventaja de algunos. No son software o de lenguaje abierto, necesitan tener una cuota o pagar por ellos para tener acceso. No manejan demasiados datos, sí manejan datos numéricos, pero hasta una cierta cantidad. No tiene opción de visualización de datos, nada más los procesan como tal, pero no puedes saber tú el comportamiento de ellos mismos. No aceptan datasets con diferentes extensiones. Nada más estos tipos de herramientas aceptan aquellos como los más comunes, el .json o el .csv. Pero ¿qué pasa con las demás? Como los TXT o los XLS. No manejan algoritmos nuevos, nada más manejan los clásicos como los máquinas de vector soporte, redes neuronales y algunos tipos de árboles de decisión, pero no manejan algoritmos como los más nuevos, que vienen siendo tipos ensambladores. Y por último es de que no tiene una interfaz de fácil entendimiento, ya que necesitas conocimiento previo para poder manejar este tipo de herramientas. Y con esto muestro las referencias para invitarlos al próximo seminario para la revisión del trabajo realizado. Gracias.